Bien, con respecto a la introducción de la derivada, esta es una parte importante del cálculo diferencial integral, debido a que debemos de conocer desde el principio cómo se generan las derivadas. A partir de esta técnica que ya vamos a ver a continuación, se surgieron las otras herramientas o otras fórmulas básicas de la derivación, que a su vez nos ayudaron a determinar otras fórmulas básicas para obtener la integración. Sí, entonces luego viene la parte introductoria, habla de conceptos, de gráficas, de las tangentes, que son estas líneas celestes que atraviesan la curva o la circunferencia en un punto. Sí, luego vemos acá la perpendicularidad de una recta con respecto a la curva. Cuando una recta es tangente, cuando traza en un punto en la curva, ¿sí? Entre otras cosas. Luego podemos diferenciar entre una recta tangente y una recta secante. La recta tangente es aquella que solo atraviesa o se intersecta en la curva en un punto. La secante es la que se atraviesa en más de dos puntos. ¿Sí? Vemos aquí también la otra sección donde la curva, donde las rectas se van aproximando y van cerrándose hacia formar una recta tangente. Al principio comenzarían como una recta secante, pero más se me aproximan, P a Q formarían ya no una recta secante, sino una recta tangente. ¿Ya? Luego vemos acá que no hay recta tangente para la gráfica de valor absoluto. ¿Sí? Se va a estar claro para nosotros, ¿no? Dice que la pendiente de la curva es la pendiente en el caso de que exista la recta tangente. Una primera definición. Luego vemos también que podemos obtener promedio de la tangente usando esta fórmula que tenemos aquí, que es la fórmula básica para obtener la pendiente entre dos puntos, usando esta gráfica, esta fórmula de geometría analítica. Y luego vemos aquí también las rectas secantes cuando pasan en un punto o en dos puntos, ¿no? Ya. Luego continuamos, seguimos leyendo. Luego vemos acá la aproximación de las pendientes rectas secantes de P. Aquí está. Y vemos aquí que más se va aproximando Q. Sí, los puntos Q. Y al reemplazar esos puntos en la pendiente, PQ nos va a dar estos valores. ¿Sí? Mientras más se aproximan, más se acerca o tiende a 2, siendo la pendiente de PQ. Ya. Luego tenemos también esta fórmula. ¿Sí? Muy parecida a la anterior. Y aquí tenemos la recta tangente que pasa por otros puntos PQ. Sí, aquí está. De igual manera, usamos la diferencia de h de x sub 2 menos x sub 1. Y al reemplazar x sub 2 por x sub 1 más h, y debemos tener en cuenta que h es diferente de 0. Y si h es diferente de 0, entonces h sub 2 y es igual a x sub 2 igual a x sub 1. Y donde no existirá la recta secante. De acuerdo a eso, entonces tenemos aquí esta nueva expresión. Sí, para obtener la pendiente. Luego, con un límite, tenemos acá que es la pendiente de la tangente igual a 8 tiene a 0 de la pendiente de la secante, que es lo que vemos acá. ¿Sí? Entonces estamos viendo por aquí. Ya. Sí, estoy aquí. Esta pendiente de la secante, que es igual a acá. Pero la pendiente de la tangente cuando x o h tiende a 0. ¿Sí? Con esa fórmula. Pero también esa fórmula tiene otra semejanza, que es con el cociente de diferencia. Y como dice, la definición de del cálculo diferencial es la siguiente.
La derivada es la función denotada por f' y definida por, ahí está la expresión, h tiende a sub 0 de la ecuación de diferencia, que ya lo habíamos visto. Eso sería la derivada. Esa es la fórmula para obtener la derivada con esta fórmula general. Siempre que el límite exista, el f' se puede encontrar. La f, la función es diferenciable y f' se le llamará derivada en x. El proceso de encontrar la derivada se llamará de diferenciación, así se llamará para nosotros trabajar con ella. ¿Ya? Entonces aquí también tenemos que decirle que cuando h tiende a 0 y el límite, y usamos la cociente de diferencia, ¿no? Un ejemplo es el siguiente, que me pide encontrar la derivada de x cuadrado. Al aplicar las fórmulas, fácilmente, miren, primero aplico la fórmula de la derivada básica, ¿sí? Luego reemplazo, ¿sí? X más h en el argumento de x cuadrado, menos la función original, ¿sí? Entonces, esta parte de aquí es el producto notable que se desarrolla menos la función original. Luego, podemos usar simplificaciones de términos semejantes. Eliminamos esos dos, me queda esta parte. Aquí, luego puedo continuar para tratar de desaparecer el h, el denominador. Y luego, terminando, me quedaría x más h, donde al reemplazar el x más h, me daría este valor de 0. 2x más 0 es 2x. Esa sería la forma o la derivada de la función de x cuadrado. Así serían los demás ejemplos que hay aquí. Como también se los leen a la derivada de y de x, y', f' de x, tal cual como hemos visto anteriormente. Y a los demás, si en un momento dado quizás las vayamos a utilizar o no, bueno, eso ya dependerá de con qué libros estaremos trabajando, pero la mayoría de los libros se trabaja con esas tres, mayormente. ¿Ya? Luego también tenemos otra fórmula, que es la ecuación de la recta tangente, también que no podemos obtener. Entonces, aquí podemos saber que la pendiente de la recta tangente de la curva es la derivada. ¿Sí? Entonces, dada la función, está aquí, dada la función, yo la derivo, obtengo el valor, ¿sí? Como vemos aquí, miren, usando la forma punto pendiente de la ecuación de la recta para poder obtener esa dicha ecuación, la fórmula. Entonces, primero derivamos usando esta fórmula y obtenemos lo de acá, que sería 4x más 2. Si quiero obtener la pendiente, reemplazo el x en la derivada y me da un 6. Luego, con el punto 1.7, lo reemplazo en la fórmula, que esta es, ¿no? X menos x sub 1 igual la pendiente, paréntesis, perdón, aquí sería y, no, ya vamos a corregir, ¿no? X menos x1. ¿Sí? Ya, con esa fórmula la que vamos a trabajar, ¿no? Reemplazando, no se olvide que primero que la tangente es la pendiente de la recta tangente, que la pendiente es la derivada de la recta tangente a la curva, ¿no? Luego reemplazando acá, ¿sí? Nos daría esta forma, pero previamente podemos arreglarlo, ¿sí? Quedándome 6x menos y menos 1.
Perdón, a ver. Aquí podemos corregir. ¿Ya? Igual a 0. ¿Sí? Con eso yo podía obtener. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, esa fórmula es la que vamos a utilizar por ahora, ¿no? Que es la fórmula que está acá. Es esta. Con esta fórmula trabajamos para derivar, no nos vamos a olvidar, para derivar. ¿Sí? Aquí vemos una observación que la pendiente de la curva es la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Es el que sacamos el reemplazo de la derivada. ¿Sí? De la derivada con la valor, ¿no? ¿Sí? Entonces, debemos estar claros nosotros que al momento de aplicar la derivada usamos esa fórmula, que no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente de la curva. ¿Sí? Bien.